Allá en lo profundo de la Sierra de Gredos, donde las montañas de Castilla se elevan como gigantes dormidos cubiertos de pinos centenarios y robles retorcidos por el viento del norte, donde el aire huele a resina fresca mezclada con tomillo silvestre y romero que crece entre las rocas grises, donde los arroyos cantan su canción eterna, bajando por las laderas pedregosas, formando pozas de agua tan cristalina que puedes ver hasta el fondo, donde las truchas plateadas se esconden entre las piedras, cubiertas de musgo verde brillante, donde las nieblas matutinas se enrollan entre los valles como serpientes de algodón blanco, que el sol va deshaciendo poco a poco hasta revelar los prados salpicados de flores amarillas y moradas que las abejas visitan zumbando su melodía trabajadora, donde los ciervos todavía bajan al amanecer a beber en los remansos dejando sus huellas en el barro húmedo de las orillas, donde los búhos ululan en las noches estrelladas y los zorros aúllan a la luna llena que baña las cumbres nevadas con su luz plateada y fantasmal. Allí mismo, en un claro del bosque rodeado de castaños tan viejos que sus troncos necesitarían 5 hombres tomados de la mano para abrazarlos, se encontraba una casita de piedra con el techo de pizarra oscura y las vigas de madera de roble que crujían cuando soplaba el viento. Una casita con ventanas pequeñas, con contraventanas verdes descoloridas por el sol y la lluvia de incontables temporadas, con un huerto cercado donde crecían lechugas, tomates, calabacines y hierbas aromáticas que perfumaban el aire, con un pozo de agua fresca en el patio donde colgaba un cubo de madera atado con una cuerda gruesa y desgastada, con un gallinero donde cacareaban 5 gallinas gordas de plumas rojizas que ponían huevos todas las mañanas sin falta. Y antes de que continúes escuchando esta historia que te va a dejar con la boca abierta, te pido un favor pequeñito pero importante. Suscríbete al canal ahora mismo, porque te prometo que cada cuento que subimos es una joya como esta que te va a emocionar y sorprender. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse, que está justo ahí esperándote. No cuesta nada. Y me ayudas un montón a seguir trayéndote estas historias maravillosas que salen del corazón de nuestra tierra hispana. Anda pues, hazlo ahora que lo estás pensando. Y ahora sí sigamos con nuestra historia, porque te aseguro que lo que viene te va a dejar sin aliento. Entonces resulta que en esa casita vivía Doña Remedios, una anciana de 83 años, pero con una energía que ya la quisieran muchos jóvenes del pueblo, una mujer pequeñita y delgada como una ramita seca, pero fuerte como el hierro viejo, con el pelo completamente blanco, recogido siempre, en un moño apretado en la nuca, con la cara surcada de arrugas profundas, como los caminos que serpentean por la montaña, arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, de veranos bajo el sol implacable y de inviernos junto al fuego crepitante, con ojos color avellana que todavía brillaban con esa chispa de curiosidad y bondad que muchos pierden con los años, pero que ella había conservado como su tesoro más preciado, con manos nudosas y callosas, de toda una vida trabajando la tierra, manos que temblaban un poquito cuando enhebraba la aguja para zurcir sus vestidos, pero que seguían siendo hábiles y cuidadosas. Siempre vestía con faldas oscuras hasta los tobillos y blusas de algodón con flores pequeñitas, con un delantal de tela gruesa lleno de bolsillos donde guardaba de todo, un pañuelo en la cabeza cuando salía al huerto, y un bastón de madera de avellano pulido por el uso que su difunto marido le había tallado hacía ya 40 años, cuando ella se torció el tobillo bajando al pueblo. Doña Remedios había nacido en esa misma casa, hija de campesinos que trabajaban las tierras de un noble de Ávila. Había crecido corriendo descalza por esos bosques. Sabía dónde encontrar las mejores setas en otoño y las fresas silvestres en primavera. Conocía cada árbol, cada piedra, cada rincón de aquellas montañas como si fueran parte de su propio cuerpo. Se había casado de jovencita con Jacinto, un leñador bueno y trabajador, que la hizo reír todos los días de su matrimonio, hasta que una neumonía se lo llevó dejándola viuda a los 42 años. Habían tenido 3 hijos, 2 varones y una niña, pero los 3 se habían ido a la ciudad buscando una vida más fácil. El mayor trabajaba en una fábrica en Madrid, el segundo había emigrado a Argentina y la pequeña se había casado con un comerciante de Barcelona. Venían a visitarla una vez al año, si acaso, siempre con prisa.
siempre diciéndole que se fuera con ellos a la ciudad, que ya estaba muy mayor para vivir sola en el monte. Pero doña Remedios se negaba rotundamente. Ella había nacido en ese bosque y ahí pensaba morirse cuando Dios quisiera llevársela. Cada mañana se levantaba al rayar el alba, cuando los primeros pájaros empezaban su concierto. Se santiguaba frente a la pequeña imagen de la Virgen del Pilar que tenía en la mesita de noche. Se ponía su ropa remendada pero limpia, bajaba las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, encendía el fuego en la cocina de leña que calentaba toda la casa, ponía agua a hervir para su café con leche, salía a recoger los huevos tibios que las gallinas habían puesto durante la noche, les echaba el grano y las sobras del día anterior, regaba su huerto hablándole a las plantas como si fueran sus amigas, porque en cierto modo lo eran. Desayunaba pan que ella misma amasaba una vez por semana con tomate y aceite de oliva, o con un poco de miel de las colmenas silvestres que había en el bosque. Después se dedicaba a sus tareas. A veces cosía, a veces limpiaba, a veces cocinaba un puchero con verduras y legumbres que le duraba varios días. Por las tardes le gustaba sentarse en su mecedora junto a la ventana a tejer calcetines y bufandas de lana, que luego regalaba a los niños del pueblo cuando bajaba una vez al mes a comprar. Lo poco que necesitaba: harina, sal, aceite, azúcar y algún capricho como unos caramelos de menta que le encantaban. Hablaba sola a menudo porque la soledad la había acostumbrado a tener conversaciones consigo misma. Hablaba con Jacinto como si todavía estuviera vivo. Le contaba las cosas que pasaban. Le pedía consejo. Se reía recordando anécdotas de cuando eran jóvenes. Pero no se sentía triste ni amargada. Al contrario, había una paz en su vida, una serenidad que venía de vivir en armonía con la naturaleza, de no pedir más de lo necesario, de encontrar alegría en las cosas simples como el canto de un mirlo o el color dorado del atardecer entre los árboles. Doña Remedios tenía fama en todo el valle de ser una mujer sabia, de esas que conocen remedios antiguos para cualquier mal. Sabía qué hierbas servían para el dolor de estómago, cuáles para bajar la fiebre, cuáles para ayudar a dormir. Había aprendido todo eso de su abuela y su madre, conocimientos transmitidos de generación en generación que ella no tenía a quien enseñar, porque sus hijos no habían querido aprender esas cosas viejas como las llamaban. La gente del pueblo subía a veces a pedirle consejos o a que les preparara alguna infusión, y ella los recibía siempre con una sonrisa y una taza de té caliente. No cobraba nada porque decía que el conocimiento era un regalo de Dios y no se debía vender, pero la gente le dejaba huevos, queso, embutidos o alguna botella de vino casero en agradecimiento, así que nunca le faltaba de nada aunque viviera con muy poco dinero. La anciana también era conocida por su amor hacia todos los animales del bosque. Dejaba migas de pan para los pájaros. Nunca espantaba a los ratones que se metían en la despensa, sino que compartía con ellos. Había curado una vez el ala rota de un cernícalo y lo mantuvo en casa hasta que pudo volar de nuevo. Alimentaba a los erizos que venían a su jardín y jamás en su vida había matado ni a una mosca, si podía evitarlo, porque decía que todas las criaturas de Dios tenían derecho a vivir. Su corazón era tan grande como el bosque mismo, y esa bondad infinita estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ella nunca hubiera imaginado. Entonces, resulta que aquel otoño había sido particularmente duro. El invierno se adelantaba y las primeras nieves habían caído en octubre, cubriéndolo todo con un manto blanco que crujía bajo los pies. Las noches eran cada vez más largas y frías. El viento del norte soplaba con furia haciendo temblar las contraventanas y silbando por las rendijas como si fuera un alma en pena. Doña Remedios había preparado su casa para el invierno como hacía cada año. Había apilado leña suficiente para varios meses contra la pared del cobertizo. Había hecho conservas de tomate y mermeladas con las últimas frutas del verano. Había encurtido pepinos y cebollas. Había secado hierbas que colgaban del techo de la cocina, perfumando todo con su aroma. Había cosechado las últimas patatas y calabazas que guardaba en el sótano fresco y oscuro donde no se estropearían hasta la primavera. Se sentía preparada y tranquila. Pero una mañana de noviembre, cuando salió como siempre a recoger los huevos y alimentar a las gallinas, notó algo extraño. Las gallinas estaban inquietas. Cacareaban nerviosas, agitando las alas.
Se apiñaban todas en una esquina del gallinero como si tuvieran miedo. «Anda pues, ¿qué os pasa a vosotras?», dijo doña Remedios, tratando de calmarlas. Pero las gallinas no se tranquilizaban. Entonces, escuchó un ladrido a lo lejos. No era el ladrido de un perro doméstico, sino algo más salvaje, más desesperado. Vaya, pensó, eso no suena bien. Dejó el cubo del grano en el suelo y caminó hacia donde venía el sonido apoyándose en su bastón, porque el terreno estaba resbaladizo por la escarcha. Atravesó el huerto, pasó el pequeño arroyo que marcaba el límite de su propiedad, saltando de piedra en piedra, con la agilidad sorprendente de quien había hecho ese recorrido 1000 veces. Se internó en el bosque, siguiendo un sendero que conocía de memoria. Las hojas secas crujían bajo sus pies. Su aliento formaba nubecitas blancas en el aire helado, y entonces lo vio. ¡Ay, Dios santo!, murmuró llevándose la mano al pecho. Allí, entre las raíces nudosas de un roble gigante, yacía un lobo. Pero no era un lobo cualquiera. Era enorme, el animal más grande de su especie que doña Remedios había visto jamás, con un pelaje gris plateado que brillaba incluso bajo la luz tenue del bosque. Pero lo que la dejó sin aliento no fue su tamaño, sino su estado. El pobre animal estaba malherido. Tenía una pata delantera atrapada en una trampa de hierro oxidado de esas ilegales que algunos cazadores furtivos ponían en el bosque, sin importarles qué criatura cayera en ellas. La trampa había mordido la pata con sus dientes de metal, y se veía la herida sangrando, la carne desgarrada, el hueso casi al descubierto. El lobo había intentado liberarse, y alrededor de él, la tierra estaba removida y manchada de sangre oscura, ya medio congelada. El animal respiraba con dificultad. Sus flancos subían y bajaban trabajosamente. Tenía los ojos amarillos entreabiertos, con una mirada de dolor y resignación que partía el corazón. Cuando doña Remedios se acercó, el lobo intentó gruñir, pero apenas le salió un quejido débil. No tenía fuerzas ni para defenderse. Estaba claro que llevaba allí atrapado desde hacía horas, quizás toda la noche, y entre el frío, la pérdida de sangre y el dolor, estaba al borde de la muerte. La anciana sabía que debería tener miedo. Los lobos eran animales peligrosos, depredadores que podían matarla de un mordisco. Todo el mundo en el pueblo le temía a los lobos. Había historias de rebaños destrozados, de pastores atacados, incluso algún niño que había desaparecido hacía décadas, según las leyendas que se contaban en las noches de invierno junto al fuego. Pero cuando doña Remedios miró a los ojos de aquella criatura, no vio a un monstruo, sino a un ser vivo sufriendo, a un hijo de Dios que necesitaba ayuda. «Pobrecito mío», susurró arrodillándose en el suelo helado, sin importarle que la humedad le calara las rodillas a través de la falda. «Tranquilo, mi niño, que yo te voy a ayudar». El lobo la miraba sin moverse, como si entendiera que ella no representaba una amenaza, sino quizás su única esperanza de salvación. Doña Remedios examinó la trampa. Era vieja, pero estaba bien cerrada. Necesitaría mucha fuerza para abrirla, y ella era una anciana, pero tenía que intentarlo. No podía dejar que esa noble criatura muriera de esa manera tan horrible. Entonces se le ocurrió una idea. «Mi niño, ahora vuelvo», le dijo al lobo como si pudiera entenderla. «No te vayas a ningún lado, que yo regreso enseguida». Se incorporó con dificultad, ayudándose del bastón, y corrió como pudo de vuelta a su casa. Los pulmones le ardían por el esfuerzo y el aire frío, pero no se detuvo. Entró en el cobertizo donde guardaba las herramientas de Jacinto. Buscó entre los trastos viejos, hasta encontrar una palanca de hierro larga y pesada que su marido usaba para mover piedras grandes. La agarró con las dos manos sintiendo el peso del metal. También cogió un saco de arpillera, unas vendas viejas que guardaba para emergencias, una botella de aguardiente que usaba para desinfectar heridas y un poco de carne seca del embutido que le habían regalado. Metió todo en una cesta y volvió al bosque lo más rápido que sus viejas piernas le permitían. Cuando llegó al claro, el lobo seguía allí. No se había movido. Sus ojos la siguieron mientras ella se acercaba. «Ya estoy aquí, mi niño», dijo con voz suave, tratando de transmitir calma. Se arrodilló de nuevo. Sacó la palanca. «Esto te va a doler un poco, pero es necesario», le advirtió al animal. Metió la palanca entre los dientes de la trampa y empezó a hacer presión. Los músculos de sus brazos temblaban por el esfuerzo. Sudaba a pesar del frío. «Venga»,
Vamos, venga, tú puedes. Remedios, se decía a sí misma. La trampa empezó a ceder lentamente, chirriando con un sonido horrible de metal oxidado. El lobo gimió de dolor cuando el movimiento le presionó la herida, pero no intentó morderla. Finalmente, con un último esfuerzo, que casi le arranca un grito, la trampa se abrió liberando la pata destrozada. El lobo retiró la pata rápidamente y se quedó allí temblando. Doña Remedios dejó caer la palanca exhausta. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Pero no había tiempo que perder. El animal estaba perdiendo sangre. Sacó la botella de aguardiente. Esto va a escocer, pero hay que limpiar la herida o se te infectará. Y entonces sí que no hay nada que hacer. Vertió el líquido sobre la pata herida y el lobo aulló de dolor, pero increíblemente no la atacó. Parecía entender que ella estaba tratando de ayudarlo. Doña Remedios trabajó rápido con manos temblorosas pero expertas. Había curado suficientes heridas de animales y personas como para saber qué hacer. Limpió la sangre coagulada, examinó la herida. El hueso no estaba roto del todo. Eso era bueno, pero la carne estaba muy dañada. Rasgó una de las vendas en tiras y empezó a vendar la pata con cuidado, apretando lo suficiente para detener la hemorragia, pero no tanto como para cortar la circulación. El lobo la dejaba hacer, sus ojos amarillos fijos en ella, con una expresión que casi parecía gratitud. Cuando terminó de vendar, le ofreció un pedazo de la carne seca. Toma, come algo que necesitas recuperar fuerzas. El lobo olisqueó la carne y después de un momento de duda, la tomó con delicadeza de su mano sin tocarle ni un dedo. La masticó despacio y se la tragó. Bien, muy bien, sonrió la anciana. Ahora hay que llevarte a un lugar seguro, porque aquí te puedes morir de frío esta noche. El problema era cómo transportar a un lobo herido que debía pesar por lo menos 40 o 50 kilos hasta su casa. Pero doña Remedios era una mujer práctica. Extendió el saco de arpillera en el suelo al lado del lobo. Venga, mi niño, tienes que ayudarme un poco. Empujó suavemente al animal, tratando de hacerlo rodar sobre el saco. El lobo entendió la intención y con un esfuerzo enorme se arrastró sobre la arpillera. Doña Remedios agarró los extremos del saco y empezó a tirar. Dios santo, pero qué pesado eres. Jade. Arrastrarlo por el bosque era un trabajo agotador. Tenía que parar cada pocos metros a recuperar el aliento. Las manos le dolían, la espalda le dolía, todo le dolía, pero no se rindió. Siguió tirando centímetro a centímetro, hablándole al lobo todo el tiempo. Ya falta. Poco, mi niño. Aguanta un poquito más. Vas a estar bien. Ya verás. Cuando finalmente llegó a su casa estaba tan exhausta que apenas podía mantenerse en pie, pero aún tenía que meter al lobo dentro. No podía dejarlo en el patio donde el frío lo mataría. Lo arrastró hasta la cocina, el lugar más cálido de la casa porque allí estaba el fuego. Con el último resto de sus fuerzas, lo acomodó junto a la chimenea sobre una manta vieja. Le puso otra manta encima para que entrara en calor. Le acercó un cuenco con agua que el animal bebió ávidamente. Y entonces, doña Remedios se dejó caer en su mecedora, completamente agotada. Cerró los ojos un momento sintiendo que el corazón le iba a estallar en el pecho. «Ay, Jacinto, ¿qué he hecho?», murmuró. «He metido un lobo en casa como si fuera un perro». Pero cuando abrió los ojos y vio al animal mirándola con esos ojos inteligentes, supo que había hecho lo correcto. Durante los siguientes días, doña Remedios cuidó del lobo con una dedicación absoluta. Curaba su herida 2 veces al día, le daba de comer sopa de carne y verduras, le cambiaba las vendas, le hablaba constantemente, le contaba historias de su vida, de cuando era joven, de su marido, de sus hijos. El lobo la escuchaba con las orejas levantadas como si entendiera cada palabra. Poco a poco, el animal empezó a mejorar. La fiebre que tuvo los primeros días bajó. La herida empezó a cerrarse. Recuperó el apetito. Al cuarto día ya podía apoyar la pata herida, aunque cojeaba mucho. Al séptimo día, se levantó y dio unos pasos por la cocina. Doña Remedios aplaudió emocionada. Muy bien, mi niño». El lobo movió la cola. Una sola vez, pero lo hizo. Y la anciana sintió una alegría inmensa. Algo hermoso había nacido entre ellos. Una conexión que trascendía las diferencias entre especies. Pero doña Remedios sabía que no podía mantener al lobo encerrado para siempre.
él pertenecía al bosque, a la libertad. Cuando pasaron 2 semanas y el animal ya caminaba casi sin cojear, supo que había llegado el momento. Una mañana abrió la puerta de la cocina de par en par, dejando que entrara el aire frío del bosque. El lobo la miró interrogante. «Vete, mi niño», le dijo con lágrimas en los ojos. «Vuelve con los tuyos. Eres libre». El lobo no se movió. Parecía no querer irse. Ella tuvo que empujarlo suavemente hacia la puerta. «Anda, vete ya», insistió, aunque el corazón se le partía. Finalmente el lobo salió al patio. Se detuvo un momento. Se volvió a mirarla una última vez, con esos ojos dorados que ahora brillaban con algo que ella podría jurar que era gratitud y cariño. Y después salió corriendo hacia el bosque, perdiéndose entre los árboles. Doña Remedios cerró la puerta y se sentó en su mecedora a llorar, no de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba alegría por verlo libre y melancolía por la despedida. Pensó que nunca volvería a verlo, que había sido solo un episodio hermoso en su vida solitaria, pero estaba equivocada, porque esa noche escuchó aullidos en el bosque, no aullidos de dolor, sino de llamada, de comunicación, como si los lobos estuvieran hablando entre ellos, y a la mañana siguiente, cuando salió a recoger los huevos, encontró algo extraordinario frente a su puerta. Allí, sobre la nieve recién caída, había un ciervo recién cazado, todavía tibio, con la marca de colmillos en el cuello. Era una ofrenda, un regalo. El lobo había vuelto y le había traído comida. Doña Remedios se quedó sin palabras mirando al bosque. «Gracias», murmuró, sabiendo que de alguna manera él la estaba escuchando. Eso fue solo el principio. Durante las siguientes semanas, el lobo seguía llevándole presas, a veces un conejo, a veces un zorro, incluso otra vez un ciervo pequeño, más comida de la que ella podía consumir. Entonces empezó a aparecer más cerca. Doña Remedios lo veía en el límite del bosque, observándola mientras ella trabajaba en el huerto. A veces se acercaba más. Se sentaba en el patio a unos metros de distancia. Ella le hablaba, le dejaba sobras de comida. Poco a poco, el lobo fue acercándose más hasta que un día se dejó acariciar la cabeza. El pelaje era suave y espeso, y el animal cerró los ojos de placer ante el contacto. Se habían convertido en amigos improbables, una anciana solitaria y un lobo salvaje, pero la historia estaba a punto de complicarse de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Resulta que en el pueblo de San Martín del Valle, que quedaba a 5 kilómetros montaña abajo de la casa de Doña Remedios, las cosas no iban bien. Los lobos habían estado atacando los rebaños con una ferocidad nunca vista. Casi todas las noches se perdían ovejas, cabras, incluso alguna vaca. Los ganaderos estaban desesperados. Llevaban generaciones conviviendo con los lobos. Siempre había habido ataques esporádicos. Era parte de la vida en la montaña, pero esto era diferente. Los ataques eran constantes, organizados, como si los lobos hubieran perdido todo el miedo a los humanos. El alcalde don Rodrigo, un hombre gordo y pomposo con bigote, grande y voz de trueno, había organizado varias batidas de caza, pero los lobos parecían fantasmas. Desaparecían en el bosque sin dejar rastro. Los cazadores volvían con las manos vacías y los ánimos cada vez más crispados. La situación había llegado a tal punto que algunas familias estaban considerando abandonar sus tierras y mudarse a la ciudad porque ya no podían soportar las pérdidas. En el bar del pueblo, donde los hombres se reunían por las tardes a jugar al dominó y beber vino tinto, se hablaba de poco más. «Hay que acabar con esos malditos lobos de una vez por todas», decía Tomás el ganadero más rico del valle, que había perdido ya 20 ovejas. «Son demonios, no animales», añadía su primo Eusebio, que había encontrado 3 de sus mejores cabras destrozadas. «Yo digo que deberíamos prender fuego al bosque y acabar con todos de una vez», proponía el joven Sebastián, que era de los más exaltados. Hasta doña Carmen la cura, que normalmente era una mujer paciente y comprensiva, había dicho en misa el domingo anterior que Dios había enviado a los lobos como castigo por los pecados del pueblo, lo cual había puesto a todo el mundo más nervioso todavía. Fue entonces cuando apareció en el pueblo un forastero. Llegó una tarde de diciembre, cuando ya empezaba a nevar, montado en un caballo negro y grande, vestido con un abrigo de piel y botas altas de cuero fino. Llevaba un rifle caro colgado a la espalda
y tenía esa expresión de superioridad de quien se sabe superior. Se llamaba Don Gonzalo Mendoza y decía ser un cazador profesional de Madrid que se especializaba en eliminar animales problemáticos. Había oído hablar de la situación del pueblo y venía a ofrecer sus servicios. Cobraría por cada lobo que matara, pero garantizaba resultados. El alcalde lo recibió con los brazos abiertos. Por fin, alguien que sabe lo que hace. Don Gonzalo se instaló en la única posada del pueblo, la de Doña Encarna, que hacía el mejor cocido de toda la sierra, y esa misma noche reunió a todos los hombres del pueblo en el salón del ayuntamiento. Caballeros, el problema que ustedes tienen es que han tratado a estos animales con demasiada contemplación, explicó con voz autoritaria. Los lobos solo entienden la fuerza. Hay que ser despiadados. Encontraremos su guarida y mataremos a todos, cachorros incluidos. Es la única manera. Algunos hombres asintieron con aprobación, pero otros se sintieron incómodos. Una cosa era matar lobos adultos que atacaban el ganado y otra, muy diferente, masacrar cachorros indefensos. Pero don Gonzalo era convincente. Hablaba con la seguridad de quien había hecho esto muchas veces. Tenía historias de otros pueblos donde había resuelto problemas similares. Traía incluso fotografías de los animales que había cazado, docenas de lobos, osos, linces, colgados como trofeos. Don Rodrigo, el alcalde, quedó tan impresionado que ofreció una recompensa generosa a quien ayudara a encontrar la guarida de los lobos. 100 duros por información que llevara a la eliminación de la manada. Era una fortuna para la gente humilde del pueblo, así que comenzó la caza más intensa que esas montañas habían visto jamás. Don Gonzalo organizó grupos de rastreadores que se internaban en el bosque cada día buscando huellas, escuchando aullidos, siguiendo rastros. Colocó nuevas trampas por todo el bosque, esas trampas horribles de hierro con dientes. Montó puestos de caza en los lugares estratégicos donde los lobos solían pasar. Algunos hombres del pueblo empezaron a actuar con crueldad inusitada. Envenenaban carne y la dejaban en el bosque. Disparaban a cualquier animal que se moviera aunque no fuera un lobo. El bosque, que antes era un lugar de vida y armonía, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Y doña Remedios observaba todo esto con creciente horror. Cuando bajaba al pueblo a comprar provisiones, oía las conversaciones. Veía la ferocidad en los ojos de los hombres. Sentía que algo muy malo estaba a punto de suceder. Intentó hablar con don Rodrigo. Alcalde, esto no está bien, le dijo. Los lobos son parte del bosque. Siempre han estado aquí. Si los atacamos así de feroces, es porque nosotros invadimos su territorio. Tenemos que encontrar una manera de convivir. Pero el alcalde la miró como si estuviera loca. Doña Remedios, con todo respeto, usted vive sola en el monte y no entiende nada de estos asuntos. Los lobos son una plaga y hay que exterminarlos. Punto. Ella intentó razonar con otros, con el herrero don Julián, que siempre había sido sensato, con doña Carmen la cura, pero todos estaban del lado de don Gonzalo. El miedo había nublado su juicio. Solo pensaban en proteger sus rebaños y sus familias. Doña Remedios volvió a su casa con el corazón pesado. Esa noche, el lobo apareció como siempre. Se había convertido en costumbre que viniera a visitarla casi todas las noches. Ella salió al patio a acariciarlo. Mi niño, le dijo con lágrimas en los ojos, te están cazando. Tienes que irte muy lejos de aquí. Llévate a tu manada. Y marchaos. Pero el lobo solo la miró con esos ojos inteligentes y se quedó allí. Durante las noches siguientes, doña Remedios apenas podía dormir. Escuchaba los disparos en el bosque, los gritos de los cazadores, los aullidos de los lobos. Era horrible. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer una anciana de 83 años contra todo un pueblo enfurecido? Entonces, una mañana temprano, escuchó un alboroto en el bosque, voces de hombres gritando emocionados, perros ladrando como locos. Disparos. Muchos disparos. Se levantó de la cama rápidamente. Se puso la ropa como pudo con las manos temblorosas. Agarró su bastón y salió corriendo hacia donde venían los ruidos. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que se le iba a salir del pecho. Atravesó el arroyo. Se adentró en el bosque siguiendo el sonido. Las ramas le arañaban la cara, pero no le importaba. Tenía que saber qué estaba pasando. Cuando llegó al claro, vio una escena que jamás olvidaría mientras viviera. Allí,
estaba don Gonzalo con una docena de hombres del pueblo, todos armados con escopetas y rifles, con antorchas encendidas a pesar de que ya había amanecido, y rodeados por sus perros de caza que tiraban de las correas queriendo atacar. Frente a ellos, en una ladera rocosa, había una cueva, y en la entrada de esa cueva estaba su lobo, el que ella había salvado. Pero no estaba solo. Junto a él había una loba más pequeña de color marrón claro, y tres cachorros, tres lobitos pequeños que no tendrían más, de 3 o 4 meses, con las orejas grandes y los ojos enormes llenos de miedo. El lobo grande estaba posicionado delante de su familia, con el pelo del lomo erizado, los colmillos al descubierto, gruñendo con un sonido gutural que daba escalofríos. Estaba herido. Se veía sangre fresca en su costado, donde una bala lo había rozado, pero no retrocedía ni un milímetro. Estaba dispuesto a morir, defendiendo a los suyos. Ahí está la bestia. La encontramos. Gritaba don Gonzalo con los ojos brillantes. De excitación. Vamos a terminar con esta plaga de una vez por todas. Levantó su rifle apuntando directamente al lobo. Los otros hombres hicieron lo mismo. ¡No! Gritó doña Remedios, saliendo de entre los árboles. No le hagan daño. Los hombres se volvieron sorprendidos. Doña Remedios, ¿pero qué hace usted aquí? Preguntó don Rodrigo el alcalde. Váyase, esto es peligroso. No me voy a ir a ninguna parte, respondió ella con una valentía que no sabía que tenía. Y ustedes van a bajar esas armas ahora mismo. ¿Están locos? ¿Qué dicen? Gritó Tomás el ganadero. Esa bestia ha matado la mitad de nuestras ovejas. ¿No ven que es enorme? Es el macho alfa de la manada. Si lo matamos, los demás se dispersarán. Ese lobo no ha matado ninguna de sus ovejas, dijo doña Remedios, caminando hacia adelante, colocándose entre los cazadores y el lobo. ¿Cómo lo sabe usted, señora? Preguntó don Gonzalo con tono burlón. Porque él ha estado conmigo. Yo lo salvé hace 2 meses, cuando estaba atrapado en una trampa, a punto de morir. Lo curé, lo alimenté, y desde entonces viene a visitarme todas las noches. Ese animal no es un asesino, es un ser noble. Y bueno, la anciana está delirando, dijo don Gonzalo volviéndose hacia los demás hombres. La soledad le ha afectado la cabeza. Ahora quítese de en medio, señora, antes de que alguien salga herido. No me muevo de aquí, dijo doña Remedios, clavando su bastón en la tierra con determinación. Si quieren matar a ese lobo, tendrán que matarme a mí primero. Se hizo un silencio tenso. Nadie sabía qué hacer. La anciana estaba claramente loca, pero era doña Remedios. La habían conocido toda la vida. Era buena gente. Nadie quería hacerle daño, pero tampoco querían dejar escapar al lobo. Don Rodrigo, habla con sentido común, dijo doña Remedios volviéndose hacia el alcalde. Tú me conoces desde que eras un niño pequeño. Yo le curé la tos ferina a tu hijo, cuando los médicos decían que se iba a morir. ¿Alguna vez te he mentido? ¿Alguna vez te he dado un mal consejo? El alcalde bajó la mirada avergonzado. No, doña Remedios, nunca. Entonces créame cuando le digo que este lobo no es el responsable de los ataques a los rebaños. Si no es él, entonces ¿quién? Preguntó Eusebio, el primo de Tomás. Doña Remedios respiró profundo. Yo creo que sé quién es. He estado pensando en esto durante semanas, observando, escuchando. Los ataques empezaron hace 3 meses, ¿verdad? Todos asintieron, y todos han sido de noche, en diferentes partes del valle, nunca en el mismo sitio 2 veces seguidas. Siempre dejando muy poca evidencia, ¿verdad? Sí, ¿y qué? Gruñó Tomás impaciente. Eso demuestra que son listos estos malditos lobos. O demuestra que alguien quiere que parezca obra de lobos, dijo la anciana. Todos la miraron confundidos. ¿De qué está hablando? Yo he visto a los lobos, con mis propios ojos atacando mis ovejas, dijo Sebastián el joven. ¿Estás seguro de que eran lobos? Preguntó doña Remedios. ¿O eran perros grandes que en la oscuridad parecían lobos? Ahora que lo dice, intervino don Julián, el herrero pensativo. Yo también vi a los atacantes de lejos y me pareció raro. Se movían diferente a cómo se mueven los lobos. Los lobos cazan en manada de forma coordinada. Estos parecían más desorganizados, como perros salvajes. Exacto, dijo doña Remedios. ¿Y saben quién tiene una jauría de perros grandes y feroces? Todos se quedaron en silencio pensando. De pronto don Julián abrió los ojos como platos. Los hermanos Vargas, susurró.
Doña Remedios asintió. Los hermanos Vargas, esos dos delincuentes que viven en la cabaña del lado norte del valle, que siempre están metidos en líos, que tienen esos 5 mastines enormes que usan para cazar jabalíes ilegalmente. ¿Pero por qué harían algo así?, preguntó don Rodrigo. Por la recompensa, respondió. Doña Remedios, ustedes han estado tan obsesionados con los lobos que han ofrecido dinero por información. Don Gonzalo aquí ha puesto precio a la cabeza de cada lobo. Los hermanos Vargas son vagos y ladrones. ¿Qué mejor manera de ganar dinero que crear el problema y luego cobrar por resolverlo? Entrenan a sus perros para atacar el ganado de noche. Ustedes culpan a los lobos, organizan esta cacería. Ellos eventualmente vendrían diciendo que saben dónde está la guarida de los lobos, cobrarían la recompensa. Y mientras tanto han estado robándose las ovejas que sus propios perros matan para venderlas en el mercado negro del pueblo de al lado. Eso es una acusación muy grave, dijo don Rodrigo. Tiene pruebas. He visto a los hermanos Vargas bajar del monte con sacos llenos en medio de la noche, respondió ella. He encontrado restos de lana de oveja y huesos cerca de su cabaña cuando pasaba por allí. Y he notado que sus perros han estado desapareciendo de noche, últimamente, cosa que nunca hacían antes. Son solo sospechas, dijo don Gonzalo molesto, porque claramente esta mujer estaba arruinando su negocio. No podemos dejar ir a este lobo, basándonos en sospechas. Entonces, vayan a revisar la cabaña de los Vargas, propuso doña Remedios. Sí, estoy equivocada, pueden volver y hacer lo que quieran. Pero si tengo razón, estarán a punto de matar a una familia inocente, mientras los verdaderos culpables se escapan. Los hombres se miraron entre sí. La lógica de la anciana tenía sentido. Don Rodrigo finalmente asintió. Está bien, Julián. Eusebio, vengan conmigo. Vamos a la cabaña de los Vargas a ver qué encontramos. Ustedes los demás quédense aquí vigilando a estos lobos. Pero no les hagan daño hasta que volvamos. Don Gonzalo protestó, pero el alcalde lo ignoró. Doña Remedios respiró aliviada. Se volvió hacia el lobo, que seguía en posición defensiva, pero ahora la miraba a ella. Tranquilo, mi niño, susurró. Todo va a salir bien. Los cazadores que se quedaron bajaron sus armas aunque las mantuvieron listas. Don Tomás ofreció su cantimplora con vino a doña Remedios. Está temblando, señora. Tome un trago. Ella aceptó agradecida. Las piernas le flaqueaban por la adrenalina. Se sentó en una roca a esperar sin apartar los ojos del lobo. Pasó una hora larga y tensa. Nadie hablaba mucho. Solo se escuchaba el viento entre los árboles y el jadeo nervioso de los perros de caza. Los cachorros de lobo se habían metido en la cueva con su madre, pero el macho seguía montando guardia. Finalmente se escucharon voces y apareció don Rodrigo con los otros 2 hombres. Traían consigo a los hermanos Vargas, 2 tipos sucios y mal encarados con las manos atadas. Detrás venían tirando de 5 mastines enormes con bozales. Tenía razón doña Remedios, dijo el alcalde con voz grave. Encontramos pieles de ovejas escondidas en su cabaña, carne salada que claramente habían robado, y estos miserables confesaron todo cuando los amenazamos con entregarlos a la Guardia Civil. Sus perros están entrenados para atacar ganado. Han estado haciéndolo durante meses. Vendían la carne y las pieles en el mercado negro. Se oyó un murmullo de rabia entre los hombres. ¿Cómo pudieron?, gritó Tomás abalanzándose sobre los hermanos Vargas. Por su culpa casi. Exterminamos a todos los lobos del bosque. Don Julián y otro hombre lo sujetaron. Calma, Tomás. Ya tendrán su castigo. Los vamos a entregar a las autoridades. Pasarán años en la cárcel. Doña Remedios se levantó sintiendo que un peso enorme se le quitaba del pecho. Entonces están convencidos de que los lobos son inocentes. Todos asintieron avergonzados. Lamentamos haber dudado de usted, señora, dijo don Rodrigo. Usted siempre ha sido sabia, y nosotros fuimos unos necios al no escucharla. Don Gonzalo. El cazador recogió sus cosas con cara de pocos amigos, claramente molesto porque había perdido su oportunidad de cobrar. Se fue del pueblo ese mismo día, y nunca más se supo de él. Los demás hombres bajaron sus armas, definitivamente. Deshicieron las trampas que habían colocado por el bosque. Retiraron los puestos de caza. Poco a poco se fueron marchando hasta que solo quedó doña Remedios frente a la cueva. El lobo la miraba. Ella extendió su mano lentamente. Ven, mi niño. Ya pasó todo. El lobo se
Acercó cojeando un poco, porque la herida del costado le molestaba. Dejó que ella le tocara la cabeza, le revisara la herida nueva. No es grave, le dijo, pero ven a casa que te la curo como la otra vez. Para sorpresa de doña Remedios, el lobo aulló hacia la cueva y salió la loba con los 3 cachorros. Toda la familia siguió a la anciana hasta su casa. Era una procesión extraña. Una viejita diminuta caminando por el bosque seguida de una familia de lobos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Cuando llegaron a la casa, ella les dio de comer, curó la herida del macho, dejó que los cachorros exploraran el patio jugando torpemente entre ellos. La loba se sentó junto a su compañero observando a doña Remedios, con una mirada que claramente decía, «Gracias». Esa noche, los lobos durmieron en el cobertizo donde estaba la leña, calentitos y seguros. Y doña Remedios durmió en su cama con una paz que no había sentido en meses. A la mañana siguiente, cuando se levantó, los lobos seguían allí. Pensó que se irían pronto, pero no fue así. Se quedaron. El macho y la loba salían a cazar por las noches, pero siempre volvían al amanecer. Los cachorros se quedaban con doña Remedios, que los cuidaba como si fueran sus propios nietos. Jugaba con ellos, les daba de comer, les enseñaba cosas. Era extraño y maravilloso al mismo tiempo. Las semanas pasaron y algo extraordinario empezó a suceder en el bosque. Los lobos que antes se mantenían alejados de los humanos empezaron a mostrarse más. No atacaban a nadie ni al ganado. Simplemente estaban allí, visibles, como si ya no tuvieran miedo. La gente del pueblo al principio se asustaba cuando los veía, pero poco a poco se acostumbraron. Los niños incluso empezaron a buscarlos cuando iban al bosque a recoger leña o setas. Mira, mamá, ahí está el lobo gris, y las madres ya no gritaban de pánico, sino que saludaban con la mano. Se corrió la voz de lo que había pasado, de cómo doña Remedios había salvado a los lobos de una masacre injusta, de cómo había descubierto a los verdaderos culpables. La anciana se convirtió en una especie de leyenda. La gente venía desde pueblos lejanos a conocerla, a escuchar su historia, a ver con sus propios ojos a la mujer que vivía en armonía con los lobos. Pero lo más extraordinario fue el cambio que se produjo en todo el ecosistema del bosque. Los científicos de la Universidad de Salamanca se enteraron de lo que estaba pasando y vinieron a estudiar el fenómeno. Lo que descubrieron los dejó asombrados. Resulta que los lobos son lo que llaman una especie clave, explicó el profesor don Alfonso, un señor alto con gafas y barba blanca, que le recordaba a doña Remedios, a su difunto marido. Su presencia regula todo el ecosistema. Sin lobos, los ciervos y jabalíes se reproducen sin control y devoran toda la vegetación. Con lobos el equilibrio se mantiene. En efecto, desde que los lobos habían vuelto a sentirse seguros en el bosque, todo había cambiado. Los ciervos ya no pastaban todo el día en los mismos sitios destruyendo los arbustos jóvenes, sino que se movían constantemente por miedo a los depredadores, lo cual permitía que la vegetación se recuperara. Los arroyos que se habían estado secando porque las orillas estaban pisoteadas y sin plantas empezaron a fluir con más fuerza, porque las raíces de los árboles y arbustos que volvieron a crecer retenían mejor el agua. Los pájaros que se habían ido, porque no había donde anidar, volvieron a cantar en las ramas. Los castores que necesitaban árboles. Jóvenes para construir sus presas volvieron al río. Las presas de los castores crearon humedales que atrajeron patos, nutrias, ranas, libélulas. El bosque literalmente revivió. Y todo gracias a que una anciana había tenido el coraje de salvar a un lobo herido y la sabiduría de defender lo que era correcto. Aunque todos estuvieran en su contra, el pueblo de San Martín del Valle también cambió. Los ganaderos aprendieron a proteger mejor sus rebaños, construyendo cercas más altas y trayendo perros, guardianes entrenados. Los ataques al ganado cesaron casi por completo, porque los lobos tenían suficiente presa silvestre en el bosque, ahora que el ecosistema estaba equilibrado. Ocasionalmente había alguna oveja perdida, pero era raro, y cuando pasaba la gente lo aceptaba como parte del precio de vivir en armonía con la naturaleza. Don Rodrigo, el alcalde, organizó charlas en el pueblo donde los científicos explicaban la importancia de los lobos. Poco a poco, la mentalidad fue cambiando del miedo y el odio al respeto y la comprensión.
El pueblo incluso empezó a atraer turistas interesados en ver los lobos en su hábitat natural, lo cual trajo dinero nuevo a la economía local. Abrieron una pequeña posada para visitantes, vendían artesanías con motivos de lobos. Incluso hubo un reportaje en la televisión nacional sobre el milagro ecológico de San Martín del Valle y la anciana que lo había hecho posible. Pero para Doña Remedios, nada de eso era importante. Lo que le importaba era su amistad con Mino Motiento Tunches. Los lobos. Cada noche el macho grande venía a visitarla. Se sentaba junto a ella en el patio mientras ella le contaba sus cosas. A veces ella le cantaba canciones viejas que su madre le había enseñado, y el lobo inclinaba la cabeza, como si estuviera escuchando atentamente. Los cachorros crecieron fuertes y sanos. A los 6 meses ya eran casi tan grandes como su madre. Uno de ellos, un macho de pelaje, casi negro, era particularmente cariñoso con Doña Remedios. Siempre se acercaba a lamerle las manos y se echaba a sus pies cuando ella se sentaba en su mecedora. Le puso de nombre Jacinto, en honor a su difunto marido, porque algo en sus ojos le recordaba a él. La loba madre también se hizo amiga de la anciana. Al principio era más desconfiada, pero con el tiempo se dio cuenta de que Doña Remedios solo quería el bien de su familia. Hubo un momento especial que la anciana nunca olvidaría. Fue una tarde de primavera cuando las flores silvestres cubrían los prados como una alfombra de colores. Doña Remedios estaba sentada bajo un manzano en flor, leyendo su vieja Biblia. De pronto sintió que alguien se acercaba, y al levantar la vista vio a la loba, con algo en el hocico. Se acercó y depositó a los pies de la anciana un cachorro recién nacido, el más pequeño de una nueva camada de 4. El lobito era tan pequeño que cabía en la palma de una mano. Todavía tenía los ojos cerrados. Temblaba de frío. La loba empujó al cachorro hacia Doña Remedios con el hocico y la miró de una manera que claramente decía, «Ayúdalo». El pequeñín era débil. Había nacido prematuro o enfermo. La loba sabía que sin ayuda no sobreviviría y confiaba en la anciana para salvarlo. Doña Remedios tomó al cachorro con infinito cuidado. Lo envolvió en su pañuelo para darle calor. Lo llevó a casa y pasó las siguientes semanas alimentándolo con leche tibia cada 2 horas, usando un trapo limpio que el lobito chupaba con avidez. Lo mantenía caliente junto al fuego, lo limpiaba, le hablaba constantemente. Era como cuidar a un bebé humano, agotador pero lleno de amor. El lobito sobrevivió y creció fuerte. La loba venía todos los días a visitarlo, y cuando tuvo 2 meses, se lo llevó de vuelta con la manada. Pero ese animal mantuvo siempre un vínculo especial con Doña Remedios. Pasaron los años. La anciana fue envejeciendo más. Sus pasos se hicieron más lentos, su vista más débil, su espalda más encorvada, pero su espíritu seguía fuerte. Los lobos seguían visitándola. Ahora eran 3 generaciones. El macho, original al que había salvado, sus hijos y sus nietos. Toda una familia extendida que consideraba a la anciana como parte de su manada. Cuando Doña Remedios cumplió 90 años, el pueblo organizó una gran fiesta en su honor. Vinieron sus hijos desde la ciudad con sus nietos que ya eran adultos. Vinieron científicos, periodistas, gente de todo el valle. Había música, comida, baile, discursos. El alcalde le dio una medalla de honor. El profesor don Alfonso dio una conferencia sobre cómo su acción había cambiado no solo el bosque, sino la manera en que la gente entendía la relación entre humanos y naturaleza. Pero lo mejor de todo fue cuando cayó la noche, y todos estaban reunidos alrededor de una gran hoguera en el prado frente a su casa. De pronto, se escucharon aullidos en el bosque. Primero uno, luego otro, luego más, hasta que todo el bosque parecía estar cantando. Era la manada de lobos, todos ellos, aullando en honor a la anciana. Era su manera de decir gracias, de decir te queremos, de decir eres una de los nuestros. La gente se quedó en silencio escuchando ese coro salvaje y hermoso. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Doña Remedios se levantó con dificultad de su silla, apoyándose en su bastón. Se acercó al límite del bosque y respondió al aullido a su manera. Con su voz temblorosa de anciana cantó una nana antigua, una canción de cuna que las madres del valle habían cantado durante generaciones, y el bosque entero pareció escuchar. Cuando terminó de cantar, salió del Enocentonor Bosque el lobo grande, el primero que ella había salvado. Ya era viejo también.
Su pelaje gris plateado ahora tenía mechones blancos. Su paso era más lento, pero sus ojos seguían siendo brillantes e inteligentes. Se acercó a doña Remedios. Ella extendió su mano arrugada y le acarició la cabeza. «Gracias, mi niño», susurró. «Gracias por todos estos años». El lobo presionó su cabeza contra su mano y cerró los ojos. Era un momento de amor puro entre dos seres ancianos que habían compartido un vínculo especial, que se habían cambiado la vida mutuamente de maneras que nadie hubiera podido imaginar. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, doña Remedios se sentó en su mecedora junto al fuego como había hecho miles de veces. Se sentía cansada pero profundamente feliz. Pensó en su vida, en su juventud, en ese mismo bosque, en su marido Jacinto que en paz descanse, en sus hijos que siguieron su propio camino, en todas las estaciones que había visto pasar, todos los amaneceres y atardeceres, todas las tormentas y días soleados, y pensó en cómo un simple acto de bondad, el salvar a un animal herido cuando todo el mundo le hubiera dicho que era una locura, había desencadenado una cascada de eventos que transformó todo un ecosistema y toda una comunidad. Había aprendido que la compasión nunca es un error, que cuando actúas desde el amor y no desde el miedo, puedes hacer milagros, que todas las criaturas de Dios merecen respeto y una oportunidad de vivir, que los seres humanos y la naturaleza no tienen por qué ser enemigos, sino que pueden existir en armonía beneficiándose mutuamente. Había aprendido que una persona, aunque sea vieja, pequeña y aparentemente sin poder, puede cambiar el mundo si tiene el coraje de defender lo que es correcto, que la verdadera sabiduría no viene de los libros, sino de observar, escuchar y conectar con el mundo natural, que el amor trasciende las barreras entre especies, que todos estamos conectados en la gran red de la vida y que, cuando dañamos a una parte, dañamos al todo. Esas eran las lecciones que el lobo le había enseñado, o quizás que ella le había enseñado al mundo a través del lobo. Cerró los ojos y sonrió. Afuera en el bosque los lobos aullaban su canción nocturna, y ella supo que su vida había tenido un propósito, que había dejado el mundo un poquito mejor de cómo lo había encontrado, y eso era todo lo que cualquiera podía aspirar a hacer. Los años siguientes, doña Remedios siguió viviendo en su casita rodeada del amor de los lobos y el respeto de su comunidad. El bosque floreció como nunca antes. Los arroyos corrían limpios y abundantes, los árboles crecían altos y fuertes, los animales de todo tipo prosperaban en ese ecosistema equilibrado. El pueblo se convirtió en un modelo de conservación. Científicos venían de todo el mundo a estudiar cómo los lobos habían regenerado el bosque. Se escribieron artículos en revistas prestigiosas, se hicieron documentales, se impartieron clases en universidades. Usando este caso como ejemplo de rewilding exitoso, pero más importante que todo eso fue el cambio en los corazones de la gente. Los niños del pueblo crecieron amando y respetando a los lobos en lugar de temerlos. Aprendieron que la naturaleza no es algo que hay que conquistar o destruir, sino algo que hay que proteger y celebrar. Cuando se hicieron adultos, llevaron esas lecciones a otros lugares. Se convirtieron en guardabosques, biólogos, maestros que enseñaban a otros sobre la importancia de la conservación. El legado de Doña Remedios se extendió como ondas en un estanque mucho más allá de ese pequeño valle en las montañas de Castilla, y cuando finalmente llegó su hora, cuando a los 94 años se quedó dormida una noche de invierno junto al fuego, y su corazón simplemente dejó de latir suavemente sin dolor, cuando encontraron su cuerpo a la mañana siguiente, sentada en su mecedora con una sonrisa en los labios y las manos cruzadas sobre su regazo, como si estuviera en paz absoluta, cuentan que esa noche los lobos aullaron sin parar hasta el amanecer, un lamento largo y triste que retumbó por todo el valle, un adiós a su amiga, su salvadora, su protectora. Vinieron de todas partes para su funeral. El pequeño cementerio del pueblo se llenó de gente que quería dar el último adiós a la mujer que había cambiado sus vidas. Sus 3 hijos lloraron por la madre que no habían apreciado suficientemente en vida. Los científicos hablaron de su importancia en la historia de Mythnosician Ox. La conservación. Los niños dejaron flores silvestres en su tumba, pero lo más extraordinario sucedió cuando terminó la ceremonia
y todos empezaban a marcharse. De pronto salió del bosque el lobo grande, el que ella había salvado tantos años atrás. Ya era muy viejo, caminaba con dificultad, pero se acercó a la tumba recién cavada. Se quedó allí parado un largo rato. Después levantó su hocico al cielo y aulló, un aullido tan triste y hermoso que todos los presentes sintieron que se les partía el corazón. Después de eso, se echó junto a la tumba y se quedó allí. Se negó a moverse. No comió ni bebió. Simplemente esperó. 3 días después, encontraron su cuerpo sin vida, todavía junto a la tumba de su amiga. Había muerto de pena, dijeron algunos. De lealtad, dijeron otros. De amor, dijeron los más románticos. Como fuera, decidieron enterrarlo junto a Doña Remedios. Algo completamente inusual, pero todos estuvieron de acuerdo en que era lo correcto. Pusieron una lápida especial que decía: aquí yace Doña Remedios González y su fiel amigo Lobo, dos almas que demostraron que el amor no conoce fronteras, y cuentan que todavía hoy, muchos años después, cuando caminas por ese bosque, en las noches de luna llena, puedes ver una luz fantasmal junto a aquella tumba, y si te acercas, dicen que puedes ver la figura translúcida de una anciana pequeñita acariciando la cabeza de un lobo grande y plateado, y ambos te miran con ojos llenos de paz y te transmiten sin palabras la lección que aprendieron y que ahora comparten con cualquiera que tenga ojos para ver y corazón para entender, que la bondad nunca se desperdicia, que un acto de compasión puede cambiar el mundo, que todos estamos conectados en esta red de vida y que cuando ayudamos a otro, sea humano o animal, nos ayudamos a nosotros mismos, que el miedo y el odio solo traen destrucción, pero el amor y el respeto traen armonía y prosperidad, que nunca eres demasiado pequeño o demasiado viejo para hacer la diferencia, que la verdadera nobleza no está en el poder o la riqueza, sino en el coraje de defender lo que es correcto, aunque todos estén en tu contra, que la naturaleza no es nuestro enemigo, sino nuestro hogar y nuestra madre, a la cual debemos cuidar con el mismo amor con que ella nos cuida. Esas son las lecciones que el lobo y la anciana nos dejaron, y mientras haya bosques en las montañas de Castilla, mientras haya lobos aullando a la luna, mientras haya gente con corazones lo suficientemente abiertos para escuchar, esas lecciones vivirán para siempre, porque las mejores historias no son aquellas que simplemente entretengan, sino aquellas que nos transforman, que nos hacen ver el mundo de manera diferente, que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y esta, mi querido oyente, es una de esas historias. La historia real, o quizás legendaria, no importa ya, porque las mejores verdades a menudo se encuentran en las leyendas de una anciana llamada Remedios, que salvó a un lobo herido, y al hacerlo, salvó también un bosque, una comunidad, y quizás un pedacito de nuestras almas humanas, que a veces olvidan que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Así que la próxima vez que veas un animal necesitado, la próxima vez que escuches a alguien hablar con miedo y odio sobre las criaturas salvajes, la próxima vez que tengas que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre el miedo y el amor, entre destruir y preservar, recuerda esta historia, recuerda a Doña Remedios y su lobo, recuerda que una sola persona con el corazón en el lugar correcto puede cambiar el destino de todo un bosque y mucho más, porque al final todos somos parte del mismo bosque, todos compartimos el mismo hogar, y lo que le hacemos a la tierra y sus criaturas, nos lo hacemos a nosotros mismos. Esa es la moraleja, querido amigo. Esa es la verdad que esta historia humilde quiere compartir contigo. Y con estas palabras, dejamos a la anciana y al lobo descansar en paz bajo la tierra de ese bosque que tanto amaron, sabiendo que su legado continúa en cada árbol que crece, en cada lobo que aúlla, en cada niño que aprende a respetar la naturaleza, en cada persona que elige la compasión sobre el miedo, pero espera que todavía hay más que contar, porque esta historia no termina con la muerte, sino que continúa con la vida que florece después. Resulta que la nieta menor de Doña Remedios, una chica llamada Carmencita, que cuando era pequeña visitaba a su abuela solo una vez al año, y siempre con desgano, porque prefería estar en Novomeno, la ciudad con sus amigas, quedó profundamente impactada por la muerte de su abuela y por todo lo que descubrió sobre su vida. Durante el funeral escuchó las historias que la gente contaba,
Vio el amor genuino que todos le tenían. Vio al lobo morir de pena junto a su tumba, y algo dentro de ella se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Se dio cuenta de que había tenido un tesoro en su familia y nunca lo había valorado. Una mujer extraordinaria que había vivido con sabiduría y propósito mientras ella, Carmencita, a sus 25 años, se sentía perdida en la gran ciudad trabajando en un empleo que odiaba rodeada de gente que apenas conocía, viviendo en un apartamento pequeño donde nunca entraba el sol. Así que tomó una decisión que sorprendió a todos. Dejó su trabajo en Madrid, dejó su apartamento, dejó su vida urbana y se mudó a la casita de su abuela en el bosque. Su familia pensó que se había vuelto loca. Carmencita, ¿pero qué vas a hacer allá sola en el monte?, le decía su madre. Escandalizada, te vas a morir de aburrimiento. No hay internet, no hay tiendas, no hay nada. Pero Carmencita estaba decidida. Quiero conocer el lugar que mi abuela amaba tanto. Quiero entender lo que ella entendía. Quiero vivir como ella vivió, aunque sea por un tiempo. Los primeros meses fueron difíciles. La ciudad la había hecho blanda. No sabía encender el fuego de leña. Se le quemaba la comida. El silencio del bosque la asustaba por las noches. Extrañaba su teléfono móvil, que allí no tenía señal. Extrañaba sus programas de televisión, su café con leche de Starbucks, sus amigas, todo. Lloró muchas noches pensando que había cometido un error terrible. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Aprendió a escuchar el bosque. Al principio solo oía ruido, pero con el tiempo empezó a distinguir el canto de cada pájaro, el sonido del viento entre diferentes tipos de árboles, el murmullo del arroyo. Aprendió a cocinar con lo que tenía, a hacer pan, a cultivar el huerto, a recoger huevos. Descubrió que tenía manos hábiles cuando las usaba para cosas reales en lugar de teclear en un ordenador todo el día. Su cuerpo se fortaleció con el trabajo físico, su mente se aclaró con la ausencia de ruido constante y notificaciones incesantes. Empezó a dormir mejor que nunca en su vida, a despertar con el sol sintiéndose descansada en lugar de agotada. Y entonces, una noche sucedió algo mágico. Estaba sentada en el patio de la casa mirando las estrellas que en el bosque se veían tan claramente que parecía poder tocarlas con la mano, cuando escuchó un ruido. Se volvió y vio una loba joven de pelaje gris y marrón, que la observaba desde el límite del bosque. Carmencita sintió miedo al principio. Su corazón empezó a latir rápido, pero entonces recordó las historias de su abuela. Recordó que estos animales no eran monstruos, sino vecinos. Respiró profundo y en lugar de gritar o correr, simplemente se quedó quieta. Hola, susurró. La loba inclinó la cabeza como evaluándola. Después de un momento se acercó un poco más. Carmencita notó que la loba tenía algo raro en una pata trasera. Cojeaba levemente. Estás herida, ¿verdad?, dijo con voz suave. La loba la miró con esos ojos inteligentes, y Carmencita tuvo la sensación extraña de que el animal la estaba probando, de que sabía quién era ella. Pobrecita, ven, déjame ver. Sin pensarlo mucho, entró en la casa y salió con un poco de carne que tenía. Se la ofreció a la loba, manteniéndola en la palma de su mano con el brazo extendido. La loba se acercó cautelosa, olisqueó la carne y finalmente la tomó con delicadeza. Después se sentó y dejó que Carmencita le examinara la pata. Tenía una espina grande clavada en la almohadilla. ¡Ay, eso debe doler mucho! Carmencita entró de nuevo y trajo unas pinzas. Con mucho cuidado extrajo la espina, mientras la loba se quedaba quieta, gimiendo solo un poquito. Ahí está. Ya salió. Carmencita limpió la herida con agua. La loba le lamió la mano como diciendo, gracias. Y después se marchó al bosque. Pero volvió la noche siguiente y la siguiente. Pronto Carmencita se dio cuenta de que esta loba era nieta del lobo original que su abuela había salvado. Las historias del pueblo confirmaron que varios de los lobos actuales descendían de aquella familia. Era como si la manada recordara la bondad de Doña Remedios y ahora extendía su confianza a su descendiente. Carmencita empezó a documentar todo esto. Escribía en un diario las visitas de los lobos, sus comportamientos, sus interacciones. Tomaba fotografías con una cámara vieja que había encontrado en la casa de su abuela. Dibujaba lo que veía y lentamente fue entendiendo lo que su abuela había entendido, que hay una inteligencia en la naturaleza que va más allá de lo que la ciencia puede medir.
que los animales tienen sus propias formas de pensar y sentir, que cuando te abres a ellos con respeto y amor, responden de maneras sorprendentes. Pasó un año, y Carmencita ya no quería volver a la ciudad ni siquiera de visita. Este era su hogar. Ahora, había encontrado su propósito. Empezó a dar talleres en el pueblo enseñando a los niños sobre los lobos y la naturaleza. Era buena con los niños. Tenía una manera de explicar las cosas que los fascinaba. Les enseñaba a rastrear huellas, a identificar plantas, a escuchar el bosque. Los niños la adoraban, la llamaban la nieta de la señora de los lobos. Algunos padres al principio desconfiaban, pero cuando veían cómo sus hijos florecían con este contacto con la naturaleza, cómo se volvían más curiosos, más respetuosos, más conscientes del mundo que los rodeaba, empezaron a apoyarla. Carmencita también empezó a escribir, primero solo para ella misma, pero después pensó que las historias de su abuela debían ser compartidas con el mundo. Pasó meses entrevistando a la gente del pueblo, recopilando anécdotas, leyendo los diarios que su abuela había dejado escritos con letra temblorosa en cuadernos viejos. Juntó toda esa información y escribió un libro que tituló La mujer que hablaba con lobos, la historia de mi abuela Remedios. Lo publicó una editorial pequeña que se especializaba en libros sobre naturaleza y conservación. No esperaba mucho del libro. Pensaba que quizás lo leerían algunas personas interesadas en el tema, y nada más. Pero resulta que el libro tocó una fibra profunda en la gente. En un mundo cada vez más urbanizado, más digital, más desconectado de la naturaleza, la historia de Doña Remedios resonó como un grito del alma. El libro se convirtió en un éxito inesperado. Se vendieron miles de copias, después decenas de miles. Fue traducido a otros idiomas. La gente de todo el mundo escribía a Carmencita contándole cómo la historia las había inspirado a reconectar con la naturaleza, a ser más compasivos, a defender el medio ambiente. Algunas personas incluso viajaban hasta San Martín del Valle solo para visitar la tumba de Doña Remedios y el lobo, para caminar por el bosque que ella había ayudado a salvar, para ver con sus propios ojos a los descendientes de aquellos lobos. El pueblo tuvo que adaptarse a este nuevo flujo de visitantes. Construyeron un pequeño centro de interpretación donde Carmencita daba charlas sobre la historia del bosque y la importancia de la conservación. Contrataron guías locales que llevaban a los turistas por rutas seguras, donde podían observar la vida silvestre sin molestarla. Todo el dinero que generaba este turismo se reinvertía en la conservación del bosque y en mejorar la calidad de vida del pueblo. Se crearon empleos. Los jóvenes que antes se iban a la ciudad ahora se quedaban porque había oportunidades. El pueblo que había estado muriendo lentamente como tantos pueblos rurales de España cobró nueva vida. Y todo porque una anciana había tenido el coraje de salvar a un lobo. Pero la historia aún no termina porque vino algo más. Un día llegó al pueblo un grupo de científicos de una universidad internacional. Habían leído el libro de Carmencita y querían estudiar el fenómeno más a fondo. Establecieron una estación de investigación permanente en el valle, con el permiso de la comunidad, por supuesto. Empezaron a hacer estudios a largo plazo sobre la población de lobos, sobre la regeneración del bosque, sobre cómo la presencia de depredadores afectaba todo el ecosistema. Los resultados fueron publicados en revistas científicas prestigiosas. El Valle de San Martín se convirtió en un caso de estudio mundial sobre rewilding exitoso, sobre cómo las comunidades humanas y la vida silvestre pueden coexistir beneficiándose mutuamente. Investigadores y estudiantes venían de todo el mundo a aprender. El pueblo se llenó de vida, de ideas nuevas, de energía. Los niños del pueblo crecían viendo científicos trabajar y algunos decidían estudiar biología o ecología, inspirados por lo que veían cada día. Se creó un círculo virtuoso donde la conservación generaba conocimiento, el conocimiento generaba respeto, el respeto generaba más conservación y Carmencita en el centro de todo. Esto nunca perdió de vista la lección fundamental que su abuela le había enseñado, aunque fuera indirectamente, que todo comienza con un acto simple de bondad, con ver a otro ser vivo sufriendo y decidir ayudar sin esperar nada a cambio, porque eso es lo que había hecho Doña Remedios. No salvó al lobo para volverse famosa o para cambiar el mundo, lo salvó porque era lo correcto, porque su corazón no le permitía ver sufrir a ninguna criatura.
y de ese acto simple había brotado todo lo demás como un árbol gigante crece de una semilla diminuta. Carmencita ahora tenía 35 años. Se había casado con Diego, uno de los guardabosques del valle, un hombre bueno que compartía su amor por la naturaleza. Tenían 2 hijos, una niña de 6 años, llamada Remedios, en honor a su bisabuela, y un niño de 4 llamado Jacinto. Los niños crecían en el bosque corriendo libres, como había corrido su bisabuela 90 años atrás. Conocían cada árbol, cada arroyo, cada rincón, y conocían a los lobos que habían aprendido a lo largo de generaciones que los humanos de esa casa eran amigos. Una tarde de verano, Carmencita estaba en el huerto recogiendo tomates, cuando escuchó a su hija, Remedios, gritar de emoción. «Mamá, mamá, ven rápido». Corrió pensando que algo malo había pasado, pero lo que vio la dejó sin aliento. Allí en el claro frente a la casa estaba la loba que ella había curado años atrás, ya vieja y gris, y con ella 5 cachorros pequeñitos de apenas unas semanas. Las bolitas de pelo gris y marrón rodaban jugando entre ellos mientras la loba madre vigilaba. Pero lo extraordinario era que la pequeña Remedios estaba sentada en el suelo a solo unos metros de los cachorros, completamente quieta, observándolos con ojos llenos de maravilla. Uno de los cachorros, el más aventurero, se acercó tambaleándose con sus patitas todavía torpes y olisqueó la mano de la niña. La pequeña Remedios contuvo la respiración. El cachorro le lamió un dedo y después se acurrucó contra su pierna como si fuera lo más natural del mundo. Carmencita sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Era como ver la historia repetirse, como ver a su abuela de nuevo. La loba madre miraba la escena tranquila, confiada. Sabía que su cachorro estaba seguro. Después de un rato, los cachorros se cansaron de jugar, y la loba los llamó con un ladrido suave. Se levantaron y la siguieron de vuelta al bosque, todos excepto el más aventurero que se había quedado dormido contra la pierna de la pequeña. Remedios. La loba volvió, lo tomó suavemente con el hocico, pero antes de irse se acercó a Carmencita y a su hija. Las miró con esos ojos dorados, y Carmencita habría jurado que vio gratitud y algo más. Reconocimiento, quizás. Una conexión que trascendía las generaciones. Después la loba se marchó y el bosque volvió a su silencio pacífico. Mamá susurró la pequeña Remedios con voz llena de asombro. «¿Es verdad lo que cuentan de la bisabuela?» «Sí, mi amor», respondió Carmencita abrazando a su hija. «Es verdad. Y ahora tú también eres parte de esa historia». Esa noche, cuando los niños ya dormían, Carmencita y Diego se sentaron en el patio bajo las estrellas. Él le pasó el brazo por los hombros y ella se acurrucó contra él. «¿Sabes?», dijo ella, «a veces pienso en cómo era mi vida antes, trabajando en esa oficina horrible, viviendo en ese apartamento triste, sin propósito, sin conexión con nada real. Si mi abuela no hubiera salvado a aquel lobo, yo probablemente seguiría allí, infeliz sin siquiera saber por qué». «Todo está conectado, ¿verdad?», respondió Diego. «Un acto de bondad hace 70 años y todavía está cambiando vidas hoy. Así es la naturaleza. Todo está conectado. La mariposa que agita sus alas aquí puede causar una tormenta al otro lado del mundo, o en este caso, una anciana que salva a un lobo puede cambiar el destino de todo un valle, de toda una comunidad. Lo asombroso es que ella no lo hizo esperando nada de esto. Lo hizo simplemente porque era lo correcto. Ese es el tipo de persona que quiero ser», dijo Carmencita, «el tipo de madre que quiero ser para nuestros hijos. Enseñarles que cada acción importa, que cada elección que hacemos resuena en el mundo de maneras que no podemos predecir, que la bondad nunca es desperdiciada, aunque no veamos los resultados inmediatos. Ya lo estás haciendo, mi amor». Diego la besó en la frente. «Nuestros hijos están creciendo con esos valores, y ellos los pasarán a sus hijos. El legado continúa, y así seguirá continuando, generación tras generación. Mientras haya bosques y lobos y gente con corazones abiertos, la historia de Doña Remedios se convirtió en leyenda. Los niños del pueblo la contaban como un cuento antes de dormir. Los maestros la enseñaban en las escuelas. Se hizo una obra de teatro que se representaba cada año en el Festival del Pueblo. Se pintó un mural enorme en la plaza mostrando a la anciana con el lobo. Se creó una fundación con su nombre que protegía bosques y animales en peligro, no solo en España, sino en todo el mundo.
Su historia inspiró a personas en lugares tan lejanos como Canadá, Rusia, China, lugares donde también había conflictos entre humanos y depredadores, donde su ejemplo mostraba que era posible encontrar otra manera, una manera basada en el respeto mutuo en lugar del miedo y la violencia. Políticos y activistas citaban su historia en debates sobre política ambiental, científicos la mencionaban en sus estudios, artistas la pintaban y le componían canciones. Pero quizás el impacto más profundo no estaba en las cosas grandes, sino en las pequeñas, en la niña de Tokio, que después de leer el libro decidió dejar de tenerle miedo a los animales, en el ganadero de Montana, que decidió probar métodos no letales para proteger su ganado de los lobos, en el ejecutivo de Londres, que dejó su trabajo estresante y se mudó al campo para reconectar con la naturaleza, en los miles y miles de personas ordinarias que leyeron la historia y decidieron ser un poquito más bondadosas, un poquito más conscientes, un poquito más conectadas con el mundo natural, porque al final eso es lo que importa, no los grandes gestos heroicos, sino los millones de pequeñas decisiones que cada uno de nosotros tomamos cada día. Y ahora, querido oyente, llegamos al final de esta historia, que ha sido larga como debe ser, porque las mejores historias no se apuran, se saborean como un buen vino o un guiso hecho a fuego lento. La tumba de Doña Remedios y su lobo sigue allí en el pequeño cementerio del pueblo, siempre cubierta de flores frescas que la gente deja, siempre con algún visitante que viene desde lejos a presentar sus respetos. Dicen que si vas allí en las noches de luna llena, todavía puedes escuchar aullidos especiales, que no suenan como los aullidos normales, sino como canciones, como si los lobos todavía estuvieran cantando para su vieja amiga. Y dicen también que a veces, muy temprano en la mañana, cuando la niebla todavía cubre el valle, puedes ver una figura pequeñita, caminando por el bosque, con un bastón en la mano seguida por una sombra grande y gris. Los que la han visto dicen que es Doña Remedios, todavía cuidando su bosque, todavía paseando con su amigo fiel en algún plano de existencia que no entendemos del todo, pero sean verdad o no. Estas historias de fantasmas, lo que sí es cierto es que el espíritu de Doña Remedios vive en ese bosque, vive en cada árbol que crece alto y fuerte, porque los lobos mantienen el equilibrio del ecosistema. Vive en cada arroyo que fluye limpio y abundante. Vive en cada cachorro de lobo que nace y crece libre. Vive en los corazones de la gente del pueblo que aprendió a ver a los lobos no como enemigos, sino como vecinos valiosos. Vive en Carmencita y sus hijos, y en todas las generaciones que vendrán después. Vive en cada persona, en cada rincón del mundo que lee su historia y decide ser más compasiva, más valiente, más conectada con la naturaleza, porque esa es la verdadera inmortalidad, no vivir para siempre en el mismo cuerpo, sino vivir para siempre en las acciones que inspiras en los corazones que tocas en el mundo, que ayudas a crear. Doña Remedios era una mujer ordinaria, pobre, sin educación formal, sin poder ni influencia, solo una anciana viviendo sola en el bosque, pero tuvo algo que muchos de nosotros hemos perdido. Tuvo compasión, tuvo coraje, tuvo la sabiduría de ver más allá de los prejuicios y el miedo, de ver a todas las criaturas como parte de la misma familia, y eso fue suficiente para cambiar el mundo. Así que la próxima vez que te encuentres ante una elección entre lo fácil y lo correcto, entre el miedo y el amor, entre tomar el camino que todos toman o el camino que tu corazón te dice que es el verdadero, piensa en Doña Remedios, piensa en esa anciana arrodillándose en la tierra helada para liberar a un lobo de una trampa, sabiendo que el animal podría matarla, pero haciéndolo de todas maneras porque era lo correcto. Piensa en cómo ese momento de compasión resonó a través de las décadas, transformando un bosque, una comunidad, inspirando a miles. Y pregúntate qué momento de compasión podrías tú crear hoy, qué vida podrías tocar, qué diferencia podrías hacer. Porque, amigo mío, todos tenemos ese poder. Todos podemos ser como Doña Remedios, en nuestra propia escala. No necesitas salvar un bosque entero. Puedes empezar salvando una vida, siendo amable con un extraño, defendiendo lo que es correcto aunque estés solo, eligiendo la compasión sobre el juicio, el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento. Esas pequeñas elecciones se suman, se multiplican,
Crean ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver. Y quién sabe, quizás, dentro de 50 o 100 años, alguien estará contando tu historia, la historia de cómo tú cambiaste el mundo, con un acto simple de bondad. Esta es la lección final y más importante que los lobos nos enseñan, que todos estamos conectados en la gran manada de la vida, que lo que le haces al más pequeño entre nosotros nos lo haces a todos, que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en proteger, que el verdadero coraje no está en matar, sino en salvar, que la verdadera sabiduría no está en conquistar la naturaleza, sino en vivir en armonía con ella. Gracias, Doña Remedios, donde quiera que estés. Gracias por tu ejemplo. Gracias por mostrarnos que una persona común puede hacer cosas extraordinarias. Gracias por recordarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender, para crecer, para hacer la diferencia. Y gracias a ti, lobo gris de ojos dorados, por confiar en ella, por enseñarnos que el amor puede cruzar todas las barreras, que la lealtad es sagrada, que hay más en este mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Ahora ve en paz, querido oyente, ve con esta historia en tu corazón, compártela con otros, vive sus lecciones, y cuando veas un lobo, ya sea en un bosque, o en un libro, o en un documental, recuerda que no son monstruos ni demonios, sino criaturas nobles que merecen nuestro respeto, criaturas que juegan un papel crucial en el balance de la naturaleza, criaturas que nos pueden enseñar mucho si tenemos la humildad de escuchar, y si alguna vez tienes la oportunidad de ayudar a un ser vivo que está sufriendo, no importa si es grande o pequeño, doméstico o salvaje, popular o temido, hazlo, ayúdalo, porque nunca sabes qué milagros puede desencadenar ese acto de bondad. Nunca sabes cómo esa acción resonará a través del tiempo y el espacio, transformando cosas que ni siquiera puedes imaginar. Así termina la historia de la anciana que salvó al lobo herido y cambió el destino del bosque. Pero en realidad no termina porque las mejores historias nunca terminan. Simplemente continúan en nosotros, en nuestras acciones, en las vidas que tocamos, en el mundo que creamos juntos. Que tu camino esté lleno de luz, que tu corazón esté abierto a la compasión, que tus ojos vean la conexión entre todas las cosas, y que cuando llegue tu hora puedas mirar atrás y saber que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste, así como Doña Remedios lo hizo, así como todos podemos hacerlo si tenemos el coraje de intentarlo. Fin. Pero no el fin, sino el principio de lo que tú vas a hacer con esta historia, porque ahora te toca a ti. Ahora la antorcha pasa a tus manos. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Cómo vas a honrar la memoria de Doña Remedios y su lobo? ¿Qué legado vas a crear? Las respuestas a estas preguntas están en tu corazón, esperando a ser descubiertas, esperando a ser vividas. Ve pues y que la sabiduría del bosque te acompañe siempre.